La época preelectoral, También, esta cierto. época preelectoral ha sido marcada por el paro, el fin del mismo. O sea, una precampaña tan inusual como esta, yo no sé si la hemos vivido antes, o sea, con un paro ahí. Tan inmediato, ¿no? Tan inmediato. O sea, Bueno, pero has tenido otros elementos, ¿no? Previos a procesos electorales. pero no, yo no recuerdo, ¿eh? Ah, ¿con un paro? No. No recuerdo. O sea, yo no sé si el paro se ha comido parte de la precampaña de la campaña. Yo creo que el paro, en cierto modo, es una pre-campaña. ¿Ya? O es la campaña, porque ya campaña ya no vamos a tener, ya faltan 2 semanas. Yo no veo que puedas hacer mucho más. O sea, ¿esta elección está condicionada por el paro de alguna manera? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay narrativas, ¿no? Desde el lado del proponente de la consulta que tienen mucho que ver con eso. Habrá que ver después qué es lo que se va a discutir para la nueva Constitución, si es que tiene algo que ver, por ejemplo, con territorios ancestrales, consultas previas, que tiene que ver mucho con la causa indígena, ¿no? O sea, Derechos paro... en la naturaleza. Exacto. Ojo que Novoa, en la entrevista que le... A ver, Novoa ha hecho tour de medios. Y en cada entrevista, cito 3... Va lanzando un Exacto. Va lanzando un poquito. O sea, primero empieza con Miguel Rivadeneira. No. Es que creo que sí, lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Pero ¿sabes qué? A mí me parece que el presidente empezó, yo creo que equivocadamente, al menos para quienes quieren tener una visión reflexiva del voto que viene. No digas quieren, di queremos. Que- Inclúyete. No sé si... No te autoexcluyas, Ávila. Quienes quieran o quienes queramos tener Hay que una reflexionar, visión por del favor. voto de esta manera, creo que empezó muy mal, diciendo, a ver, las reformas hablamos ya después de ganar, ¿no? Por eso te digo, eso, ¿te acuerdas que conversamos la semana ¿Eso anterior? fue con Miguel Rivadeneira? Eso fue con Miguel Rivadeneira. Ok, entonces fue ahí. Al día siguiente, con Fernando del Rincón, dice algo más o menos parecido, pero por ahí como que le doró un poquito. En la entrevista de Radio Centro, con Juan Javier Benedetti, con Carlos de Tomaso y con Esteban Novoa, él ya da otras lucecitas. Entonces, hablando de lo que dice la Tati, del tema que tal vez se puede interesar al movimiento indígena, dice, los derechos de la naturaleza no se tocan. No vamos a topar, dice. Textualmente. O sea, me parece que no sé qué opina Jimena, Tati y Esteban, creo que tal vez es el mensaje más claro de lo poco que ha dicho. Ese y el tema del IES. Pero que el tema de, digamos, en esto que uno espera tener mayores certezas o luces sobre lo que quiere hacer como cambios constitucionales, ya te da esto, Pero ¿no? a mí me llamó la atención una cosa, que es como que si es de estrategia, o sea, como yo soy estratega, ando viendo ahí si es de estrategia o no, capaz que es chiripazo o no pasa nada, pero si tú ves desde el lado estratégico, el presidente, que es quien propone la constituyente, en estas entrevistas que ha ido dando, es como que se desdobla y dice, a ver, yo propuse la constituyente, pero allá son los constituyentes los que van a proponer, van a decir los temas y ya, pues, ¿no? Y yo soy democrático, entonces yo soy demócrata, entonces yo aceptaré. Es como que se desdobla. Entonces, a mí me entra una curiosidad. Si todo este tiempo se habló del movimiento indígena que le ponen la etiqueta la CONAIE, ¿no? Porque sabemos que no es tan La así. CONAIE es parte de, pero no es el La CONAIE movimiento agrupa indígena. muchos Pero colectivos está asumido indígenas, como ¿no el es cierto? Pero es genérico del la movimiento CONAIE, ¿no? indígena, O el movimiento indígena. Fíjate, no digo que lo haya dicho el presidente necesariamente, pero si uno ve el relato, las cosas, la narrativa, como se llama, ¿no? que hay en las redes o en el debate público, ¿no? ciudadano, esta es una minoría de personas en el Ecuador que no tienen por qué decidir por el resto y no es justo que ellos paralicen al resto porque son una minoría. Entonces, a mí me preocupa que eso vaya permeando y que el rato del debate constitucional, si se da, sea, pero ¿y por qué ellos tienen que tener unos derechos especiales si son una minoría? Y va simplificando lo que tiene que ver con derechos ancestrales, territorios ancestrales, plurinacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo he estado chequeando, veamos qué pasa luego. Si es que no fue un poco intencional también ir posicionando esto, ¿no? Ahora, Jimena, esto de haber declarado de parte del presidente de la República tan tajantemente
Los derechos de la naturaleza no se no tocan. se tocan. ¿Cómo lo ves tú, Scott? Sí creo que es un guiño al sector indígena, sin duda alguna. Pero también a los jóvenes, me imagino, a los ambientalistas. Sí, a la izquierda en todo caso, A el SUAY. progresista, a la SUAY, que A la tiene SUAY. con el tema de la marcha del agua, creo que se evidenció que hay una fuerza enorme ciudadana de ese lado, que si no le garantizas los derechos de la naturaleza, se te va a venir encima. Pero yo creo que no es suficiente, porque si hay algo que a mí también, y yo coincido con Tati, que me produce preocupación, es sobre todo el Estado plurinacional. Sí. Que eliminen el Estado Que plurinacional. eliminen el Estado Pero plurinacional. ¿por qué Y te la preocupa Y eso? la justicia indígena, ojo, ¿no? Que la justicia indígena, de hecho, digamos, no es que, lo hemos dicho insistentemente, no es que es un invento de la Constitución del 2008, que ya venía de la 98, es una justicia, una resolución de conflictos ancestral reconocida desde antes de la era republicana. Es decir, esto sí que me parece que es un riesgo, sobre todo por la coyuntura, porque ustedes vieron que a raíz del paro se habló mucho de que la justicia indígena era arbitraria, Violenta, de hecho tuvimos, violenta, como tuvimos que fuera solo castigo conversaciones, físico, exacto, ¿no? tuvimos conversaciones relativas a cómo se estaba estigmatizando a la justicia indígena, y eso, con la cercanía de una asamblea constituyente, claro que es un riesgo, porque es probablemente lo que te van a eliminar o se va a poner, digamos, en esta tela de duda de eliminar. A mí también, yo creo que también coincidiendo con Tati, me preocupa esta idea de si vamos a elegir asambleístas constituyentes, porque vamos a elegir, esto es indefectible. Y esos asambleístas constituyentes entrarán en un proceso deliberativo. ¿Cómo el presidente puede decir derechos de la naturaleza no se toca? O llegar a decir cosas tan tajantes como, no, 180 artículos. O cosas tan tajantes como Corte Constitucional o sala, una sala de Qué la Corte locura, Nacional de claro, Justicia, que lo claro, dijo de frente. lo dijo. O cosas tan tajantes como le quitamos al IES la atribución de salud y le pasamos al Ministerio de Salud. O sea, sobre eso, el presidente ha sido tajante. Y sobre el tema, a ver, a mí me parece que el tema ahí va a ser medio bandera porque es algo que atañe a todos. O sea, los afiliados, los El tema de la salud jubilados, nos atañe a todos. Eso va a ser un tema bandera sobre el cual va a existir mucho debate. ¿Qué es lo que constitucionalmente pueden hacer para lo que ha dicho el presidente? Quitarle al IES El manejo de la salud. el manejo de la salud. Que por lo demás, cualquier seguro social público tiene sistema de salud. En cualquier lugar del mundo. Lo que dijo el presidente es que esta En América competencia, Latina al menos. esa competencia no se puede eliminar, sin duda alguna, porque esto es un tema de retroceso, eso sí sería retroceso. Pero lo que él dice es, no la vamos a eliminar, sino que va a asumirla el sistema de salud pública. Ya no la va a tener El IES y no el ministerio. El IES y no el ministerio, y el sistema de salud pública, la red de salud pública en general. E incluso se habló, a propósito del tema de narrativas, se ha hablado del tema de, porque lo escuché, de por qué un grupo de privilegiados tiene que tener sí. una salud especial. No, un grupo de privilegiados son los afiliados. Somos privilegiados. Entonces, sí se van generando narrativas que te van armando el camino hacia lo que podría suceder, ¿no? Y ahí también a mí me preocupa, soy privilegiada afiliada al IES desde hace años. Que un privilegio no es, digamos, ¿no? Mucho. Privilegiada, No, pues, entre comillas, pues soy afiliada al IES. Yo soy también afiliado pago. voluntario, pero ojo, afiliado. pagamos eso. O sea, Claro, yo digo, claro, por el supuesto. conflicto, estaba pensándolo ya más allá de mi profesión o de mis encuestas y mis grupos focales y el oráculo, estaba pensando yo en mi situación. Yo soy afiliada al IES y decía, a ver, pero ratito, yo pago cada mes y se paga bastantito. No es poco, exacto. Entonces, si yo me quiero hacer atender en el seguro que estoy pagando, el IES, ¿no es cierto?, ¿por qué me van a mandar a otro lado si yo estoy pagando? Un lado, a ver, si me mandan a mí al ministerio, a los hospitales públicos, también tengo derecho porque soy ecuatoriana y puedo ir, independientemente de que sea afiliada al IES o no. Pero ¿por qué sigo pagando y me dicen, no, este ya no es tuyo? O sea, Porque no creo que esa reduzcan relación el es valor. complicada. Y ojo que esta óptica omite algo que yo creo que es importante, que es la conciencia que todos los afiliados tenemos de que este es un sistema que funciona a partir del concepto de solidaridad. Así es. O sea, nosotros pagamos, Exacto. pero somos conscientes de que lo que pagamos no necesariamente se va a revertir en un servicio para nosotros, sino que le va a servir a alguien que tiene menos. Yo no sé si todavía se mantiene este principio de que por cada jubilado
7 activos financian a ese jubilado. Creo que bajó a 5, me parece. ¿Ya? Pero tú tienes un grupo de activos que financian un pasivo, mira, y ahí viene el concepto que tú dices de la solidaridad. Mira, es que Claro. esa, Seguro social solidario. Solidario. eso a mí me parece que es algo que por principio debe quedar claro para la gente. O sea, el IES y la concepción del seguro social a partir del mariscal Otto von Bismarck, que fue el que inventó esto, la concepción del seguro social es que entre todos nos sostenemos. Y si yo sostengo a alguien, porque alguien me sostendrá. Y eso ese es un factor social de unidad. Por eso a mí no, Y eso hay que cultivarlo. a mí no me cuadra, por ejemplo, algunos discursos que ya empiezas a leer y a escuchar. Y es casi como hacer un déjà vu, algo que yo lo pude cubrir y lo pude vivir entre el 99 y el 2000, cuando se aprueba la Ley de Seguridad Social, luego de la Constitución del 98. Entonces tú tenías una mayoría liderada por la democracia popular en el Congreso de la época. Qué bueno que es viejo y se acuerda todo. Que uno tenía que acordarse de Tiene estas una cosas. memoria ¿Y quiénes, por prodigiosa. ejemplo, eran parte de esa mayoría de la democracia popular? Alessandra Vela, Vicente Albornoz, Raúl Hurtado Larrea, que es el hermano de Osvaldo Hurtado Larrea, Ramiro Rivera Molina, mencionar algunos diputados de la época. Yo cubrí eso y me acuerdo clarito. Y la discusión era el sistema del Seguro Social y la posibilidad de dar paso a que no sea exclusivo del IES, sino del sector privado también. ¿Ya? Esa norma que fue incorporada dentro de la ley del IES, que todavía está vigente la ley, por si acaso. La ley del IES que tenemos ahora es la misma ley del año 2000. Lo que ha sido es parchada. Me parece a mí increíble que han pasado 17 años de vigencia de la actual Constitución y no tenemos nueva ley de seguridad social, sino solo parches. Fue declarada inconstitucional en estos acápites vinculados a la seguridad social por parte del Tribunal Constitucional de la época. Creo que Marco Morales era presidente del Tribunal Constitucional, socialdemócrata. ¿Y que fue también director del IES? Fue director del social? IES, director Sí, nacional claro, del fue IES, director. Marco Morales Tobar. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Y es importante, porque hoy ya vuelves con lo mismo que yo me acuerdo que se escuchaba hace 25 años, que la gente tiene derecho a contratar el seguro que quiera, que si tú quieres lo pones en el seguro social o lo tiene. ¿Por qué te descuentan? ¿Por qué te descuentan? Que no sé qué. obligatoriamente? Olvidándose o no tomando en cuenta este concepto que tú muy acertadamente acabas de decir, el de la solidaridad. Entender de que tú tienes un grupo de gente que no tiene recursos, pues hermano, y que tiene que ser de alguna manera apoyada Que por el una resto. operación de corazón abierto no la puedes hacer sino Así a es. través del IES. Y más un aún- obrero. Por eso hablemos te de un digo, obrero. yo por eso, O yo un sí defiendo el profesional IES. medio, El ¿no? cáncer. Y mira que El cáncer. más aún con un sistema de salud pública que no es mejor que el del año 99-2000. el de No. hoy. Claro, No que es está, mejor. que está en Ya. crisis. Para no entrar a debatir cuestiones que son técnicas, pero no es mejor. Ahora, Oye, perdón que te interrumpa solamente esto, porque yo cité en el programa de radio esta semana un artículo espectacular que publicó hace 2 mesecitos nomás, Pamela León en GK. Toda un análisis con data sobre la crisis del sector de la salud, empezando por los 5 ministros que hemos tenido en 20 y pico de meses. ¿Ya? La reducción paulatina del presupuesto. El hecho de que no hay medicinas en los hospitales regentados por el Ministerio de Salud. Y claro, la gran inquietud es, ¿y así quieres que el Ministerio de Salud, además de que no puede con lo que tiene, acoja también los hospitales y dispensarios regentados por el IES? yo solo quiero traerles a colación un ejemplo. Cuando en Perú y en Chile se privatizó el sistema de seguridad social, el gobierno, para proceder a la privatización, separó lo que eran pensiones de salud. Que es lo ¿Ya? propio, ¿no? Lo que va ¿Ya? a pasar. Entonces, Es lo que dice Novoa, ¿no? Ajá. cuando se separa, que es el modelo de la privatización de Chile y Perú, del sistema de seguridad social. Entonces, el sistema de pensiones empezó a funcionar con la oferta de las AFJPs o las AFPs, las administradoras de fondos de pensión o Claro. administradoras de fondos de jubilación y pensión. ¿Qué pasó con el sistema de salud? El sistema de salud pasó a ser administrado bajo la figura, en el caso de Perú, de eSalud, empresa de servicios de seguridad social y salud. eSalud se llama en Perú. Y en Chile se llama el FONASA, el Fondo Nacional de Salud. Entonces, el modelo que se pretende replicar acá, por lo que se ve, es el de entregar el sistema de salud de la seguridad social a una administración que puede tener que ver con el Ministerio de Salud, como que no. Ahora te digo ¿Cómo una que cosa, no? ese es un modelo que no es exitoso, digamos, si se quiere, porque es
lo que ha derivado en que Perú esté en el problema político que tiene ahora. O sea, porque... ¿Sabes qué? Creo que es de acuerdo a la época. O sea, a mí me parece que cuando se privatiza la seguridad social en Chile, que fue a finales de los años 70, a mí me parece que fue una respuesta a la época. O sea, fue una forma de, la seguridad social va a ser viable sí y solo si la misma produce. A los fondos de jubilación y de pensión hay que ponerlos a producir, invirtiendo en las bolsas de valores, invirtiendo en empresas, etcétera, etcétera. Fue una respuesta, pero estamos hablando de finales de los 70. O sea, una medida como tal, a tomarla hoy, en pleno siglo XXI, yo no sé qué tanto responde a estas épocas. Y habría que preguntarles a los chilenos si les fue bien. O sea, a la vista está que el tema de seguridad social en Perú... Para Perú es un problema. En Perú fue uno de los detonantes de las crisis últimas ha sido el tema de la autorización de retiros, ¿no? De los fondos de jubilación. Y de las aseguradoras. O sea, las aseguradoras han sido como... O sea, las AFJP. Exactamente. Súper importantes en el tema del debacle político que tiene Perú. O sea, la importancia que tienen con sus inversiones, por ejemplo, en el sector minero, en el sector financiero. Y en Chile también fue parte del ingrediente del estallido social del 2019. O sea, nosotros estamos llegando como 40 años tarde a esa discusión y yo no sé qué tan útil y ahora es. Que ya sabes cómo termina. A nosotros nos encantan las crisis. Entonces, capaz que estamos sembrando una para no perdernos la oportunidad de en 10 años estar otra vez discutiendo. ¿Tú has medido o tienes de tu experiencia, Tati, alguna data sobre, por ejemplo, qué piensa la gente respecto del IES, respecto de la seguridad social, respecto de la salud? ¿Tienes alguna data? No de ahorita, Ya. o sea, no ahorita, pues son temas que se van midiendo, ¿no? Con los años. Y sí, hemos medido muchas veces el tema del IES, porque ha sido una discusión casi permanente, ¿no? O sea, esto que vos decías de por qué el malestar de que por qué me descuentan, que por qué tiene que ser obligatorio, que yo quiero irme por un privado. ¿Por qué? Porque siempre este tema ha estado en debate político. Y si no vos que tienes la memoria de elefante, te vas a acordar, Algo. alguna vez sí ya nos preguntaron eso. 95. Ya nos preguntaron, ¿verdad? 1995. Con Sixto, me y Sixto parece. perdió la consulta. Y perdió. Ya nos preguntaron en esa época y dijimos, En el no 94 dejen ganó, el IES, en el ¿verdad? 95 perdió. Ajá. ¿Era la misma pregunta? No, No. pero él hizo dos consultas. Hizo dos. Una consulta Claro. en el 94 que ganó y en el 95 Estaba esa pregunta, la de Independientes ganó, ¿verdad? la Independientes ganó. Ajá. Esa pregunta me parece a mí que es la que termina decidiendo esa consulta. Yo Claro. lo que recuerdo de esa Claro. campaña es que eso te iba a decir, el centro de la campaña fue no a la privatización Claro. del IES. ¿Y por qué? Verás, cuando nosotros averiguamos y hacemos estudios con afiliados y no afiliados, son dos públicos distintos. En una de las ocasiones, me acuerdo, era curioso porque tuvimos la oportunidad de cruzar la data, ¿no? Una encuesta a afiliados, una encuesta a no afiliados y también estudio cualitativo. Quienes más cuestionaban el servicio del IES, entendiendo que además en el imaginario IES es salud, ¿no? La pensión pasa en un segundo plano, ¿no? Es como que está en el top of Está mind la más salud, lejana, ¿no? digamos. Es porque es más lejana. Ahora, si les preguntas a los jubilados, son las Primero es dos, pensión. ¿no? Las dos, porque usan mucho el sistema Y de salud. Ahí qué y pasaba, en las verás. intermedias, digo, la preocupación por los padres, digo, ¿no Sí, influye? pero más relacionan con salud, porque la pensión todavía está lejos, ¿no? Si uno tiene lejos la pensión, pues ojalá no quiten. Ya estoy casi Ni llegando. digas, ni Sí. digas. Oye, bueno, ¿y cruzaron esas cifras? Cruzando, era curioso que quienes más quejas tenían sobre el IES eran los no afiliados. ¿Por qué? Porque oían los rumores de que es malo y no lo usaban. Pero si no son mientras afiliados, que los ¿cómo se pueden quejar? Porque opinan, porque tienen derecho a opinar. Digamos por la opinión, no porque Claro. lo hayan palpado. Claro, entonces vos preguntabas en general, ¿qué opinión, cómo califica la labor del IES, por ejemplo? Decían, mal, muy mala, le veías quienes respondieron eso, eran los no afiliados. Buena, muy buena, eran los afiliados. Entonces, los que más cuestionaban eran los que no usaban, porque se dejaban llevar por la queja. Oye, ¿no? Y los afiliados defendían muy fuertemente. Oye, y si estamos hablando de derechos y de garantías del Estado, ¿no te parece que esto del IES y de la seguridad social desplazó el protagonismo que en un inicio estaba teniendo el tema de la educación, del acceso a la educación, como debate?
Yo creo que no reemplazan, ¿verdad? Yo no creo que les quitan de escena. Lo que pasa es que pierdes protagonismo. Como este es un país súper de adrenalina, siempre estamos discutiendo cosas, entonces tenemos un montón de pendientes. O sea, si pudiéramos llenar este cuarto de pendientes, de problemas no resueltos, pero le vamos subiendo el volumen a uno y le dejamos guardado al otro, y subimos el otro, pero no se resuelven. Entonces, si nosotros cuando hacemos cualitativos, sobre todo, identificamos que sí, tú preguntas en la encuesta y dices, ¿cuál es el principal problema que tienes ahorita? La inseguridad, la violencia y lo económico, el empleo, etcétera. Ya. Y vos dices, ya, ahí está, no les preocupa la salud. Claro que les preocupa. Pero por supuesto, pero si me dices cuál es ahorita el que se te ocurre, es porque me acaban de asaltar. Entonces te voy a responder eso, ¿no? O es más impactante. Entonces, cuando hacemos en cualitativo, nosotros podemos combinar e ir viendo toda la escala de problemas. Son 1 millón de problemas que tiene la gente, pero un montón, incluidos temas de violencia intrafamiliar, de embarazos adolescentes, de no escolaridad, de no poder cubrir la canasta básica, o problemas como estos, que no te salen normalmente en la encuesta porque es una pregunta seca, ¿no? Temas como no sé cómo criar a los hijos, y no sé cómo decirles no, y no sé cómo hacer, y se me van de las manos. Son preocupaciones que tiene la gente, por supuesto. O si me pongo un emprendimiento y luego me vacunan y ya no puedo. O me quiero ir, pero no puedo ni sacar el pasaporte y luego después me deportan porque el nuevo gobierno de Estados Unidos ya nos quiere. Y todo eso que estás diciendo es lo que está influyendo en el humor social, te pregunto, porque creo que me parece que el CIES hizo recientemente con la data de octubre, de septiembre-octubre, ahí saca unas cifras del humor social. Y está el estado de ánimo está es terrible, bajísimo. y no es ahorita. O sea, hay que entender esto. A ver, puede ser que en algún momento pase algo y un poquito vayas mejorando el ánimo, ¿no? Porque somos personas y lo que estamos identificando es el comportamiento colectivo. O sea, todos nosotros cómo nos sentimos. Individualmente también te puedes sentir bien, mal, mejorcito o empeorando. El Ecuador viene desde el 2017, más o menos 18, con un estado de ánimo o humor social negativo. ¿Ya? A veces varía un poquito, pero no logramos salir del negativo. ¿Coincide este inicio con algún hecho en concreto? Sí. Porque, esto es previo a la pandemia, 2018 es prepandemia. Previo a ¿no? la pandemia, 18 empezó a caer, porque en el 18, acuérdense, empezó nuevamente problemas, debates, peleas, broncas políticas. Acuérdense que en esa época hay ya la implosión del correísmo. Implosiona el correísmo que había durado 10 años y en esos 10 años el estado de ánimo estaba positivo. Estaba positivo, así es. Así o sea, hubo ¿les guste o no? Estaba positivo. A ver, que tiene que ver con la estabilidad, tal vez. Hubo una reacción social a el colapso interno del movimiento mayoritario, aún sin la gente identificarse con él, sino con la situación que se vivió durante el gobierno de esa etapa. ¿Se puede interpretar así? De la etapa correísta. Sí. O sea, el ciudadano común que no tenía militaba, mucho que ver. Veía cómo se sacaban los ojos en esa época y decía, chuta, ¿qué ha pasado aquí? O sea, no veo esto con buenos ojos y esto atenta contra la estabilidad que estamos disfrutando. Verás, yo le pongo así súper sencillo. Ya 30 años preguntándole a la gente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? A ver, cuando los políticos se pelean entre ellos, el afectado es el ciudadano. Es como cuando los papás pasan bronqueándose. Ellos prefieren que ya se divorcien ya, ¿no? Porque los afectados, ¿quiénes son? Los guaguas. Los guaguas que no saben además a dónde ir. O sea, papá, mamá, les dejo de querer a los dos, les quiero a ambos. Entonces, y mientras más grave es el conflicto, o sea, digamos que papá y mamá se ponen a decir, si tú vas con tu papá es porque no me quieres. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Te imaginas el conflicto del guagua?
Así mismo es la ciudadanía. Mira que un filósofo de ¿Ya? aquella época supo decir, Claro, dijo. no sabemos no sé. dónde ir si con Para el eso, papá o la hijos mamá. de padres divorciados, ¿Qué dijo un hacemos? filósofo en Un el año filósofo dijo 2018. eso, mira, y aquí Claro. casi 10 años después lo está Un filósofo de la ratificando. política ecuatoriana dijo eso. Sí, y dejó claro el conflicto que existía. O sea, yo lo que y la verdad, me parece súper interesante lo que dice Tatiana, es que eso influía tan severamente en la gente en general. Claro. O sea, en el humor de todos. O sea, Claro, porque te complica la yo vida. pensé que de repente influía en el humor de quienes de una u otra forma sienten Estamos en el adhesión, círculo estás- rojo. No, te digo incluso hasta de la gente, el que siente adhesión, el votante, pero de todos en general. Eso Es me que el parece estado de interesante. ánimo no tiene que ver, verás, los políticos suelen creer que el mundo gira alrededor de ellos. Entonces todo tiene que ver con ellos, no sé, o ellas, ¿no? Entonces, si pasa algo es que yo dije algo, es que me dijeron algo, es que tú me cuestionaste, yo te cuestiono. No, la vida no funciona así. El estado de ánimo tiene que ver con todo lo que pasa a tu alrededor y en tu vida, ¿sí? Por eso cuando nosotros investigamos el estado de ánimo, no es que hacemos una pregunta, es una batería grande de preguntas que va desde ¿cómo está el mundo? Eso voy a hacer, y la próxima voy a hacer ¿cómo está el planeta? ¿Cómo está tu país? ¿Cómo está tu provincia? ¿Cómo está tu cantón? ¿Cómo está tu barrio? ¿Cómo está tu familia? Y con esas escalas, mientras más podamos hacer, ahí es donde podemos ir encontrando. Les cuento cómo está el Ecuador desde hace algunos años. El país está mal, la provincia está mal, el cantón está mal, en general, ¿no? Hay provincias y cantones que se salvan un poquito y están con positivos. Y la familia, no, la familia está bien. Y les voy a explicar por qué. Porque funciona como con las personas. Si yo estoy deprimida, si tengo problemas, me botan del trabajo, el país, hay terremoto, se inunda y no sé qué, y bla, bla, ¿no? Y nada me funciona. Lo último que me queda es lo mío. Aferrarme a lo mío, decir, pero estoy con salud, por último, ¿no? Pero te tengo a ti, mi amor, y estamos juntos en esta aventura. Te aferras a algo. ¿Por qué? Porque si no te aferras a algo, pasas a un estado ya más crítico, ¿no? En el que puedas incluso llegar a pensar en soluciones horribles. Oye, hace un rato tú tratabas de aclarar cuando decías que antes del 2018 había un mejor ánimo. ¿Puedes mostrar esos datos o contarnos un poquito? Porque Sí. ya te van a decir, ahí está, la Tati La dice esto correísta. porque es correísta. No, a mí Y está con el Vela que dice que es últimamente me va muy correísta. bien. Y el Ávila también es correísta. Y la Jimena, no. A mí últimamente me va muy bien. El otro día me preguntaba un amigo, me dice, ¿cómo te fue en una entrevista? Le digo, bien, porque me insultaron de los dos lados. Me dice, entonces estás bien, ¿no? Bienvenida al club Sí, entonces. Sí, o sea, porque, lo que yo comento no es lo que yo siento. No quieren saber Es lo tu que data, yo siento. es una data. Es lo que nos sale en la investigación. Los 10 años del gobierno de Rafael Correa fueron 10 años bien especiales, con altibajos, con momentos, ¿no es cierto? Antes, por ejemplo, te digo, vamos desde el inicio. Antes de que gane Rafael Correa, en esa elección, el país tenía una crisis anímica, en estado de ánimo profunda. ¿Comparable a la de hoy? Sí, ya estamos casi así. En el nivel en que decían, aquí no hay salida. Y esto Decepcionados. les va a sonar actual. Ya no hay nada que hacer en el Ecuador. Tenemos que irnos. Pero si te vas es peligroso. Sí, pero quedarme aquí también es peligroso. Entonces, por último, voy a jugar a la lotería y voy a ver si me cruzo hacia Estados Unidos. En esa época era mucho la migración a España, ¿no? Y se arriesgaban, porque no tenían salida en este país. Así llega el primer gobierno de Rafael Correa. Y así empieza una constituyente, también. Cuando Rafael Correa gana en el 2006, era el personaje nuevo, era el outsider, pero la figura clásica del outsider, ¿no? Irrumpe, gana. Y además gana diciendo, yo no creo en el Congreso, este Congreso no está Y funcionando. no puso candidatos a diputados. No voy con candidatos a diputados, porque voy a disolver la Asamblea, el Congreso, y voy a convocar una constituyente.
Y le cuenta a la gente eso y la gente se engancha y dice, sí. ¿Por qué? Porque habíamos pasado un poquito antes con una etapa del que se vayan todos cuando cae Lucio Gutiérrez. Acuérdense cuál era, vos estás de acuerdo, clarito, con nombres y apellidos. Claro, que se vayan todos. Pero Eso hay que es remontarse desde el nada. 97. Claro, y si el primero, sigues, el que se vaya. ¿no? Que se Luego vaya, tuvimos que se vaya. feriado bancario, congelamiento de depósitos, dolarización de la Ajá. economía. Tuvimos la llegada de Gutiérrez con una se visión vayan política, todos. económica, y el hombre el 15 de enero cambia totalmente su propuesta de ya campaña. Y luego tuvimos el que se vayan llegas todos. al- Acuérdense ustedes, perdón, es tan real lo que dice Tatiana, del que se vayan todos, que cuando el Congreso destituye, desde mi punto de vista, inconstitucionalmente a Gutiérrez, invocando la causal de abandono del cargo cuando el Estaba coronel en estaba en Palacio. cargo del teléfono, despachando, ¿ya? Y salen los diputados y lo quieren posesionar a Alfredo Palacio como presidente, salen y los forajidos casi les linchan. Claro. Agredieron a algunos diputados Agredieron y a Alfredo Palacio Cintia estuvo Viteri. 5 horas Acuérdate, a Cintia metido en Viteri Ciespal que no agredieron. podía salir. Ajá. 5. Ahora, tú lo que te estás refiriendo es que estamos viviendo un ciclo, o sea, cumpliendo un ciclo y volvemos a la misma rueda. Sí, yo creo que estamos así en un bucle del que no salimos. ¿Por qué? Porque pasa toda esta cosa que a veces nos olvidamos. Decimos, es que la gente, ¿qué le pasa? O sea, porque tenemos una historia, hay un contexto y hay cosas que pasaron. Cuando llega entonces el gobierno, empieza el gobierno de Rafael Correa, el ánimo vuelve a subir, porque hay un espíritu, incluso entre los que no votaron por él, de renovación, de volvamos a intentar desde cero. ¿Sí? Acuérdense que Bucaram ya gana con él, conmigo o nos salvamos o nos hundimos. Desde Bucaram ya venía eso de... Y de pronto dices, ve, capaz sí se puede. Acuérdense que la consulta popular para esta que vamos a vivir en 2 semanas, en el 2007 tuvo el 81% y pico de aceptación. Él sí ganó con más del 80%. Y obvio, Correa no ganó la elección de presidente con esa cifra. Es decir, que había un 81% y unos piquitos de ecuatorianos y ecuatorianas que optaron y le apostaron a esa constituyente. Y de ahí Por esa viene sensación todo de cambio. sí, una necesidad de rehacer todo, porque todo estaba mal. ¿Y ves ¿no? un ánimo parecido hoy Sí. de respaldar eso? Sí, con una diferencia, que no ha habido un debate previo. Entonces estamos yendo con el mismo ánimo renovador a algo Que que nadie es lo sabe que qué. hablábamos al comienzo de ¿y qué hacemos con el IES? Pero una constituyente solo para cambiar el IES, o sea, nos faltan un montón de cosas, o sea, uno ve la Constitución y dice, pues, hay un montón de temas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la única diferencia que yo veo. Oye, Jimmy, ¿no alcanza el tiempo, digo yo, para debatir. todo esto? No, imposible, No. imposible. Si no hemos podido en 10 que años. ya campaña, que sería como el momento en el que vas a convencer a los indecisos y vas a decir por qué sí o por qué no conviene ir a una asamblea constituyente. O sea, ni siquiera para determinar cuáles son los temas, pero por lo menos para decirte para qué la nueva constitución. Tienes 13 días. 13 días. Que si te pones a ver, si le quitas del feriado, hay 9 en realidad. Quitando el frío, tienes razón. Claro, entonces en 9 días. O sea, de hecho imposible nosotros hacer todavía campaña. no tenemos el permiso para publicar simulaciones, no nos han Desde el dado primero todavía. es que Ya pueden- mismo se acaba. Y- Pero, por ejemplo, Jimé, en el ámbito que tú representas, que es, digamos, la academia, los profesionales, los juristas, los constitucionalistas, ¿qué No, dicen? ¿Cómo ven este escenario? La preocupación es extrema. Yo he estado muy ¿Pero es vinculada. entre todos o hay gente, por ejemplo, constitucional que dice, no, hay que ir? Entre todos, porque O hemos sea, ¿tú ves uniformidad ahí? Sí, en algunos temas académicos. Quizás tú ves a académicos, a constitucionalistas que digan, sí, cambiemos la Constitución. De hecho, yo tengo colegas que dicen, hay que cambiarla, pero necesitas saber hacia dónde. Es como que te están diciendo, cómprame este boleto, pero no sabes a qué lugar vas a llegar. No sabes a qué puerto vas a llegar. Es como, y eso sí es un cheque en blanco. todo ha sido muy atropellado. Es demasiado atropellado. Y una de las cosas que solemos decir es, por lo menos, díganos qué tipo de Estado. Ya. Sí. El resto, que lo debatan los asambleístas constituyentes en el momento de la construcción. Pero dime el tipo de Estado. Oye, pero esto de que sea atropellado me parece que es intencional porque precisamente tiende a no profundizar en nada y en sacar adelante imágenes. La del sí.
Sí es una creo. imagen en este Sí. momento. Yo creo más que otra vivimos cosa. en medio del caos y la gente ya está acostumbrada al caos y creo que también se saca provecho en las campañas de ese mismo caos. Tatiana, ¿no teníamos en el 2006-2007 el peso de la violencia significativa que tenemos hoy? Había inseguridad. Acuérdense que había mucho robo. ¿Se acuerdan los tumbapuertas? Pero había comparado a lo de inseguridad. hoy- Lo que no había Las formas. era la violencia vinculada al crimen organizado, al narcotráfico. Eso es nuevo acá. Por eso la sociedad que tenemos hoy no es la misma, ni va a volver a ser Pero la me parece, misma, yo creo que lamentablemente. eso es un elemento completamente importante que acaba de decir Tatiana. Eso marca Pero también, todo. comparando con 2007, pero también tienes otras cosas. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, la sociedad líquida en la cual nos hemos convertido. Los jóvenes que ahora tienen otra visión, tienen otras, no sé, pues, otras expectativas, otras inquietudes. El TikTok, no sé, tantas cosas que no tenías en 2007. Digo, ¿no? Sí, Pero cambian las formas nada más, por las eso, formas. Es pero que yo por creo que eso- esas formas terminan incidiendo en el fondo, ¿eh? Pero yo por eso le digo a Jimena que todo hoy es atropellado y abreviado intencionalmente. Yo también creo. Simplificado. Sí, Se o sea, aprovechan O sea, del esto del tiene que caos. ser breve, una guerra corta, sangrienta y decisiva, pues. A eso se pugna, ¿no? Ahora, yo te pongo así desde mi profesión de hacer campañas electorales. La parte malvada. Pero te pones seria y no hacer Seria, campañas seria, electorales. Cuando tú haces una campaña electoral, cuando tú diseñas una campaña electoral, lo primero que le dices a quien te contrata, le dices, aquí no vamos a discutir ni de ideología, nada complicado. La campaña tiene un tiempo determinado y obvio se la prepara mucho antes para llegar a ese nivel de simplificación de mensaje, porque no tienes tiempo y compites en ruido con los demás y tienes que diferenciar. Entonces, no esperen nunca, y se los dice alguien que ha hecho campañas 30 años, no esperen nunca que en la campaña electoral se resuelva todo y se debata todo y se profundice temas. No es cierto. La campaña electoral tú tienes que técnicamente encontrar el diferenciador que te haga ganar. Y eso es simple. Sí, no, presente, pasado, cambio, continuidad. ¿Sí? Es dicotómico. Por eso ustedes ven ahorita que la campaña está un poco perfilándose como nuevamente una polarización entre correísmo y anticorreísmo. Es lo más fácil en el Ecuador, eso es facilito. Pero Dices así, ¡pum! pero Sube, ¿no? dices eso tú y existiendo ya el novoísmo. Sí. Sí. O sea, es que siempre vas a hacer eso. ¿Pero tú crees que existe el novoísmo? Sí. Yo creo creo que que sí. El podría novoísmo está estar... muy cercano al anticorreísmo, digamos. Yo no creo que exista un novoísmo. Yo Puede creo ser. que hay un novoísmo que le ha quitado banderas al anticorreísmo y que lo ha dejado, perdón la expresión, yucho, en muchos sentidos. Yo creo que existe anticorreísmo, no novoísmo. Yo sí creo que existe novoísmo. A mí No me sé si pare- la Tati O coincide. sea, a mí me ¿no? parece que alguien que resolvió Yo creo el que paro... están haciendo. Están Podría haci- estar eso es naciendo otra un cosa. A mí me novoísmo. parece que alguien que resolvió el paro de una manera inédita en relación a las resoluciones anteriores que hubo con Lazo y con Moreno, ya marca un sello propio. A mí me parece que hay novoísmo. Ya existe como tal. Yo coincido, no sé cuánto puede hacer, habrá que verlo, pero sí puede estarse conformando eso, ¿no? Por O sea, si supuesto, tienen porque, una nueva porque constitución. somos caudillistas, pues, o sea, No, también, ¿no? Empezando por ahí. Hay que ponerle un... ¿Y sabes qué? El novoísmo tiene una imagen muy propia de estos tiempos. El novoísmo vende una imagen, sí, ¿cómo te digo? Monárquica. Monárquica. Sí, o sea, yo veo que vende una imagen ¿Sabes que monárquica. en algunos grupos focales que hemos hecho lo llaman, es que él es rico de cuna? Es monarquía. Y es como un estatus. Es bien interesante. Yo estoy metida un poco así, tratando de ver cómo tiempo Y y eso todo va de la para mano con investigar esta un poquito idea más de eso. aspiracional también. Sí, pero además de esa necesidad que tenemos siempre, históricamente, los ecuatorianos y ecuatorianas, y antes de llamarnos ecuatorianos, de tener un caudillo, un liderazgo fuerte, una autoridad medio autoritaria, siempre, de alguien que te dé haciendo las cosas. Es que esta imagen monárquica es inédita. ¿Por qué? Porque hemos tenido desde
Hemos probado todo. A ver, a mí me parece, perdón si en esto salgo diciendo alguna barbaridad, les pido disculpas. Bueno, pues está la Jime que te no, puede y me corregir. corrigen. Te puede llamar al orden la Jime. Y me corrigen, no, total. Es obvio que puedo salir diciendo alguna tostada. Barra basada. Sí. Adele. A ver, la última primera dama que tuvo un papel realmente protagónico fue María Eugenia Cordobés, y estamos hablando hace 40 años. Así es. Ya. Desde María Eugenia Cordobés hasta Lavinia Balbonesi, todas las de primeras Sixto, la damas, esposa de Sixto. la señora Josefina No, Villalobos. Finita- Poquito menos, sí. Poquito menos. No, A ver, lo que pasa es que yo sí le entiendo al Esteban Sí. a qué se refiere. Sí, yo Al coincido. papel social. De familia. Público. Y No. protagónico. María Eugenia Cordobés tuvo un papel público, Así es. socialmente hablando, Fuerte, sí. que de alguna manera incluso le daba un rostro distinto a la dureza de Le su marido, suavizaba, que era por el supuesto. presidente. y era una mujer de Carismática. carácter carismática. Muy carismática. Y con opinión propia. Exacto, Así es. muy carismática. Tanto que al finalizar el gobierno se divorciaron. No, yo recuerdo una Es frase- verdad, pues. Yo recuerdo Luego se casó el ingeniero con Cruz María Masud. Y ella también se casó con otro Y señor. luego, claro, tú tienes a Carmen Calisto, que no tuvo el mismo papel protagónico. Ya. No. No tuvo el mismo No, no la tuvo el fuerza, mismo, pero- no tuvo- pero- ¿Sabes Está. qué? Finita Durán Ballén, algo, pero no a ese nivel. Acompañaba. Acompañaba. ¿Sabes que yo de Era como de la así, señora estemos Cordobés juntos en la foto. recuerdo una frase que hoy habría sido pero letal. ¿Cuál? Dijo, el problema que tiene el ingeniero es que él se cree muy pollo. O sea, que se, cree que se hacía Muy gallo. No, o sea, Muy que se cree joven. muy joven. Muy joven. O sea, la primera dama le está diciendo esto. Y se refiere al esposo, no como el presidente, no como El ingeniero. El ingeniero, lo que pasa es que el ingeniero se cree muy pollo. Decía. O sea, mira, que son 40 años con un papel de la mujer muy distinto al de hoy. Y resulta que hoy está encarnando lo que dice Tatiana, el hombre que es de cuna rico, y al ser rico... Rico de cuna. Así rico de dice la cuna, gente, ya, yo no lo digo. Que es rico de No salió, cuna, rico y de que al cuna. lado tiene una esposa que responde a esos estándares estéticos. De beneficencia, Exacto. de caridad. O sea, yo como lo he estado viendo, también puedo hablar barbaridades y a mí sí me puede costar mucho. No. Pero es que a diferencia Pero tuya, pasa. tú hablas barbaridades con data, nosotros no. Ustedes se lucubran. Por eso es peligroso, porque tengo Olfateamos información. nomás, Verán, olfateamos. ¿qué les iba a decir? Es como que, es arriesgado lo que voy a decir, pero es casi como que la beneficencia va reemplazando la política pública, por A la ejemplo. política social, ¿no? digamos. ¿no? A la política pública. O sea, no hay medicina en los hospitales, pero yo voy y te entrego y te apoyo. Que no está mal, o sea, ser solidario está muy bien. Lo que pasa es que estamos perdiendo el Estado. Y de pronto es algo que está pasando no solo aquí. Y ¿sabes qué, Fabricio? Tú debes tener más en cuenta esto. ¿No fue este el mismo papel que Álvaro Noboa en sus intentos presidenciales le quiso Con hacer Anabel Así. protagonizar a Anabel así? Iba a decir, Claro, con las... me leíste la O sea, mente. es el mismo papel. Con las brigadas Con de las la brigadas Fundación. médicas y A ver cómo se Cruzada llama la Nueva fundación. Humanidad. Cruzada Nueva Humanidad. Desde 1998. Yes. ¿No es el mismo papel? La primera Exactamente campaña igual. con Y Yamil no, De Maguad. hecho, ¿Y no es la misma imagen la de la señora Sin que la de la señora Balbonesi? Son las mismas imágenes, la misma estética. sí, Es porque la por misma. ejemplo, por ejemplo, Anabel Asín siempre se caracterizó por ser una mujer carismática. ¿Ya? ¿Me entiendes? Sí, yo coincido contigo. Yo no había reparado en ese detalle. Es lo mismo. Es interesante lo que están Claro, diciendo. solo que no lo haces desde el lado de la salud, digamos. ¿no? Entonces nosotros, Claro, porque ya era médica, entonces las nosotros brigadas no hemos médicas. tenido, una figura de familia presidencial fuerte. No la hemos tenido. Y la estamos hacía teniendo. falta. Y de repente la gente se siente Por eso yo identificada. hablaba del elemento Obvio. aspiracional. Tienes a la primera familia, Exacto. que tienes al jefe de Estado, a la primera dama, aunque esa denominación no existe en el Ecuador, pero primera dama, tienes a su familia con sus esta. 2 guaguas pequeños. ¿Me cachas? Entonces, Aspiracional. mira, para Develado en los grupos vocales de la táctica. un hombre soltero, y peor una mujer soltera, la posibilidad de poder queda aislada. No puede tener poder un hombre soltero o una mujer soltera. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con los valores sociales. Exacto. ¿Y Maguad? A Maguad Otras le de- costó mucho, acuérdate. Maguad A- era a divorciado. Maguad Claro. hubo Y la que- primera dama era su hija. Sí, porque era su hija y justamente eso. Y fue un problema en campaña, era un tema que había que tratarlo ¿Sabes que en Latinoamérica mismo, el último presidente soltero en América Latina fue Jorge Alessandri,
que fue presidente a inicios de los años 60 en Chile, que él se mantuvo soltero de toda la vida. Fue el último presidente soltero. El presidente de la República siempre tiene que representar más o menos... Los valores familiares. Dependiendo de la sociedad, sociedad. Es que la ¿no? familia es un valor importante. Mira, ¿no? Por López eso Portillo- el PAN tiene ahorita como consigna familia como principal, digamos. ¿no? Mira que López Portillo, Tembló, cuando fue presidente de México, Qué susto. tuvo que regresar con la esposa. Estaba separado de Carmen Romano y tuvo que volver con ella para desempeñar el papel de la familia presidencial. O sea, si quieres ser presidente en Latinoamérica, cásate, tengo agüitos. Rápido. Lo de Sheinbaum, ¿cómo lo...? Ella es casada. Es Yo casada. sé, pero ¿está omnipresente su esposo o no? ¿Y cuál es el papel de su esposo? Difícil en México. De compañía, siempre está difícil en acompañándola. México que Pues la México es un asuma rol país- femenino. Ajá. entre comillas. México es un país machista. Súper. Claro, por eso es muy difícil. Pero es una compañía, es un Pero él siempre está acompañante, acompañándola. Ah, primer, ¿cómo le dicen? El primer caballero. caballero. Primer caballero. Pero creo que su rol es más de acompañante. Sí, menos- ajá, exacto. Pero No sé siempre cómo está como habrán con resuelto. ella y esta, yo creo que es como desde la perspectiva de la familia igual, ¿no? De tener como No está a la sola. compañía, exacto, no está sola. Oye, ya la próxima semana es la última previa a volver a las urnas a tener el tercer certificado de votación del año. El tercer certificado de votación Lo del bueno es año. que solo vale 25 centavitos que no te empobrecen ni te enriquece el emplasticado. Pero te cuesta 45 si no votas. Yo ya acabo de pagar una 45 multa. dólares. Por eso Sí, tienes que ir a votar acabo de y te pagar cuesta una. 25 Pero fue por centavitos de trabajo. felicidad la No emplasticada. estaba, eran las seccionales y yo estaba trabajando y no pude votar. Ya, y y- me costó esta semana. Y las cédulas que es imposible conseguir, que te dan No turno, perderán la cédula. que te dan turno para sacar la cédula en 3 meses. A mí mi cédula se me caducó en marzo, yo no sé cómo estoy viviendo. No, Pero sí puedes Pero puedes votar. votar con cédula caducada. ¿Se puede votar con cédula Sí. caducada? Ay, Sí. mejor, Sí, ¿no? mejor. Sí, Sí, se puede, ¿verdad? sí se puede. Claro. Porque ahora todo el mundo está preocupado que el registro civil, ya van a ver lo que quieren hacer con el registro civil. Esas preocupaciones no son gratuitas. No son gratuitas. O sea, estamos indignados porque el registro civil no da turnos y por qué pasa esto y por qué funciona así. Ávila ha venido bien pullante, No, pulloso. es que yo ya no O sea, quiero quiere ser... que entremos al feriado angustiados. Yo no quiero ser ingenuo nada más. Que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Nada es casual, decía mi abuelita. Eso yo quisiera que quede claro. Y ya la próxima semana vamos a estar hablando de lo que se viene la siguiente, que hay que ir a votar. Así que esperamos haber entendido bien y haberles explicado ¿Cómo bien. están los ánimos? Los ánimos que ya nos contó Tatiana. Con que no vayamos a votar con frío ya es bastante. ¿Te gustó? Lindo, qué ¿Te divertido. sentiste cuando empezó? Decía Diosito, ¿a qué hora me pongo seria? Ay, no, pero Oye. es súper interesante. Esto... Oye, lo de los primeros damos y damas me pareció genial que lo pongan, traigan relación de una vez que den cuenta. Pero es que es así.